Bienvenidos a este intercambio de ideas. Hoy nos metemos de lleno en el material sobre el capítulo 1164 de One Piece. Y es que, tela, lo que ha soltado sobre God Valley nos ha dejado pensando mogollón. Hablamos de cosas súper impactantes, sobre Rox D. Shebeck, sobre el misterioso Im y sobre todo de un nombre nuevo que resuena que no veas, Davy D. Jones. Exacto. Y aquí viene el meollo de la cuestión. La pregunta que nos hacemos hoy es, a ver, esta aparición de David E. Jones y el supuesto miedo que Im le tiene, según lo que suelta Shebeck, ¿cambia radicalmente el tablero final de One Piece? O sea, ¿pone esto a Kurohige como, digamos, el heredero de Davy por encima de Im como el antagonista definitivo? ¿O simplemente es, pues, una capa más de historia, súper interesante eso sí, pero que se añade a la lucha que ya esperábamos entre Im y lo que representa Joy Boys? Pues yo voy a defender que sí, que esto es un cambio de los gordos. Para mí, las pistas que nos da este análisis apuntan a que el linaje Davi, y por lo tanto Marshall D. Teach, se colocan ahora en el centro, en el eje de todo el final de la historia. Pues fíjate, yo lo veo un poco distinto. Que la info de Davy Jones es la leche y abre puertas nuevas, por supuesto, pero sigo pensando que Im es la representación del sistema actual, ¿sabes? Del conflicto gordo ligado al siglo vacío y a Joy Boy. Y que esto nuevo, pues, le da más profundidad, claro que sí, pero no creo que quite a Im del medio como la figura central. Vale, entremos en materia. A ver, mi argumento se basa en varias cosas que saco del texto. La primera, y para mí la más potente, es esa conversación, bueno, esa pregunta directa de Shebekaim. Eso de ¿a quién temes más? ¿A Davy Jones o a Joy Boy? Eso no es hablar por hablar, ¿eh? La reacción de Im, tal como la describen, sugiere que le da en el clavo, que hay como niveles en sus miedos, ¿no? Sí, eso es verdad. La pregunta es directa. Claro. Y luego está lo que dice Shebeck, que Davy Jones fue el antiguo rey del mundo. Ojo, antiguo rey del mundo. Eso no es cualquier cosa. Implica un poder y una historia que podrían perfectamente competir con la de Im, o incluso ser anterior. Y el vínculo es que es explícito. La voluntad de Davy conectada a Kurohige. Y la ambición de Kurohige es ser rey del mundo. No es una conexión demasiado perfecta como para pasarla por alto. Ya, la conexión es fuerte, sí. Y espera, que hay más. La intervención de Kuma en God Valley, salvando justo a Kurohige y a Yuris, que resulta que también es una Davy. Si Im, como parece sugerir el análisis, pensaba que ese linaje se había acabado allí mismo, pues esta supervivencia, que parece casi cosa del destino, no, prepara el terreno para que Kurohige sea ese desafío final que Im nos espera, el portador de esa voluntad que tanto temía. Entiendo perfectamente por dónde vas. Y la verdad es que el argumento tiene peso, ¿eh? Es potente. Pero déjame darle una vuelta. A ver, nadie niega que descubrir a David E. Jones y ese pique antiguo con Im sea un bombazo narrativo. Cambia muchas cosas, sin duda. Pero Im no es solo un fantasma del pasado. Im es el poder ahora mismo. Es la cabeza del gobierno mundial, del sistema que se montó después del siglo vacío. Es lo opuesto a Joy Boy, a lo que Luffy ha heredado. Sí, eso es innegable, claro. Entonces, la lucha Im versus Davy Jones pudo ser una guerra brutal en el pasado. Quizá incluso antes de Joy Boy. Una guerra que Im, de alguna forma, ya ganó. Que eso pasara no significa, para mí, que la amenaza actual de Kurohige como heredero eclipse la amenaza fundamental, la sistémica, que Im representa para el mundo y para Luffy. Además, está el poder que Im demuestra en God Valley, usando el Domi Reverse, esa habilidad rarísima que parece controlar a otros sobre el mismísimo Sebek. Eso te dice que su poder ahora es tremendo. Bueno, pero lo controla porque quizá le teme, ¿no? Una forma de neutralizarlo. Podría ser, pero demuestra dominio. Y lo que se dice de que Saturnino sabe que Kurohige tiene un linaje especial, pues vale, lo sabe. Pero eso no confirma que Teach vaya a ser el jefe final por encima de Im. Podría ser, yo qué sé, otra pieza súper peligrosa en el tablero, un agente del caos total, pero no necesariamente el rey final del juego. Es una forma de verlo, sí, pero sigo dándole vueltas a la frase de Sebek. Es que insiste en el más. ¿A quién temes más? Establece una comparación directa, una jerarquía. No dice si les teme a los dos igual. Sebek le está forzando, sugiriendo que uno pesa más que el otro. Para mí,
ese más indica que la amenaza de Davy Jones podría ser, en el fondo, más primordial para Im. Hombre, yo ahí veo otra posibilidad. El miedo no siempre es blanco-negro, ¿sabes? Im podría temer a los dos a muerte, pero por razones distintas. Joy Boy es la ideología contraria, la libertad, el amanecer. Davy Jones, si fue rey del mundo, podría ser un poder rival directo, otro tipo de orden, o a saber, igual un caos antiguo que Im tuvo que quitar de en medio para montar su chiringuito. Y la pregunta de Shebek, viniendo de quien viene, que era un provocador nato, pues igual era solo una forma de pincharle, ¿no? De hurgar en heridas viejas más que decirnos objetivamente cuál miedo es más grande. No tomaría las palabras de Shebek como la verdad absoluta sobre lo que piensa Im. Ya, pero Shebek no solo pregunta, es que justo después, según se interpreta, Im reacciona de forma específica cuando se menciona que esa voluntad de Davy puede ser heredada, y justo ahí la narración nos enfoca a Teach. La conexión es que es muy, muy fuerte. La ambición loca de Kurohige, su búsqueda de poder a toda costa, cómo se aprovecha de todo, y su sueño de ser rey del mundo. Es que todo encaja, ¿no? Encaja perfecto con que él sea la reencarnación de esa voluntad perdida, destinado a chocar con Im para cerrar ese conflicto histórico. Sus actos parecen ir directos a eso. A ver, que Kurohige herede esa voluntad y que acabe enfrentándose a Im me parece casi seguro. Vamos, te diría que inevitable. ¿Pero le convierte eso en el antagonista final de toda la serie? Ahí es donde dudo. Kurohige podría ser el que la líe pardísima al final. Un tercer elemento que lo ponga todo patas arriba, incluso peleándose con Im. Pero quizá como un paso previo al combate final Luffy-Im. Para mí ese duelo, Luffy-Im, sigue siendo el corazón de One Piece. Libertad total contra tiranía total. Además, la propia voluntad de D parece ahora más compleja. El texto sugiere dos ramas potentes con la D, Joy Boy y Davy Jones. ¿Son lo mismo? ¿Son aliados? ¿O son facetas distintas incluso enfrentadas de lo que significa llevar la D? Que Kurohige sea una de esas ramas no implica que su lucha sea la que cierre todo por encima de la otra, ¿no crees? Supiera tanto de Davy Jones y su relación con Im. ¿De dónde sacó esa información tan concreta? El análisis sugiere que igual fue por Etris, la de su banda, que también era una Davy. El simple hecho de que Shebek use eso como un arma verbal contra Im en un momento tan crítico demuestra que ese conflicto antiguo no es una nota al pie sin más. Sigue siendo relevante, al menos para gente clave como ellos. Ese punto es bueno. La relevancia histórica está ahí, sí. Pero fíjate qué pasa justo después de la provocación. Im usa el Domi Reverse sobre Shebek. ¡Pum! Lo neutraliza, lo controla. Y lo último que pide Shebek, según se interpreta, es «matadme». Para mí, eso refuerza que Im era quien mandaba en ese momento. Podría tener fantasmas y rencores, vale, pero en God Valley Im demostró que podía someter hasta a Rocks de Shebek. El pasado de Davy Jones es importante, sí, pero el presente, en ese momento, lo controlaba Im. La desesperación de Shebek pidiendo morir subraya quién tenía el poder ahí. Bueno, pero esa petición de muerte también se puede leer como un último desafío, ¿no? Como diciendo, prefiero morir a que me controles. Pero quiero volver a Kuma porque ahí me parece que hay algo más que casualidad. Salvar justo a Kurohige y a Eris, los dos Davy que quedaban, quitando a Shebek, que ya estaba frito, justo antes de que Im se los cargara. El material cita una frase muy potente sobre eso. Va a cambiarlo todo. Eso suena a destino narrativo que no veas. Es como si la propia historia se estuviera asegurando de que el linaje que Im daba por muerto sobreviviera para un propósito futuro contra él. No es solo Kuma siendo buena gente, es la trama colocando sus fichas para el final. En esa lectura de destino narrativo, y la verdad es que mola mucho, pero también se puede ver desde la coherencia de Kuma. Lo que hace encaja perfectamente con él, proteger a los débiles, salvar vidas aunque le cueste caro. Lo hemos visto siempre. Que justo los salvados fueran los últimos Davy conocidos, en ese momento, pues es una consecuencia brutalmente importante, claro. Pero no tiene por qué ser una señal del guión diciendo, oye, que el malo final cambia. Es una consecuencia que añade una tensión dramática increíble, porque nosotros sabemos algo que Im no sabe, que el linaje Davy sigue vivo. Enriquece la trama muchísimo, mete una ironía dramática flipante, pero cambia que el objetivo final de Luffy, como heredero de Joy Boy, sigue siendo tumbar el sistema de Im. Yo sigo pensando que no necesariamente Kuma. Kuma hizo lo que Kuma hace, y eso tuvo consecuencias enormes que ahora complican la historia, pero el conflicto central, para mí, sigue ahí. En resumen, y viendo todo lo que hemos hablado, las piezas que nos da el análisis encajan de una forma que sugiere muy fuerte que el conflicto final se está reorientando.
La revelación de Davy Jones como antiguo rey del mundo, el miedo específico que parece darle a Im según Shebek y, sobre todo, la supervivencia casi milagrosa de Kurohige, el heredero de esa voluntad, gracias a Kuma, mientras Im ni se entera. Todo esto, para mí, dibuja un escenario donde Kurohige no es solo otro pirata loco, sino la encarnación de una lucha ancestral, quizá más antigua o profunda que la de Joy Boy, y eso le posiciona como el verdadero desafío final al orden de Im. Y yo, pues, concluyo reafirmando mi postura. La figura de Davy Jones es una pasada. Añade una profundidad brutal al mundo de One Piece. Nos hace ver a Im, a los D y quizá lo que pasó antes del siglo vacío de otra manera. Sin embargo, Im sigue siendo la cara del poder opresor actual, el objetivo número 1 de la lucha por la libertad que representa Joy Boy y que Luffy lleva por bandera. Kurohige, ahora con el legado de Davy a cuestas, es una amenaza aún más bestia, sí, un posible catalizador del clímax o un penúltimo obstáculo terrorífico, pero no creo que le quite el puesto a Im como símbolo final de la tiranía a derrocar. El linaje Davy es una pieza clave, importantísima, pero no necesariamente la que da el jaque mate al rey actual. Lo que está claro es que este análisis sobre el 1164 ha abierto la caja de los truenos, ¿eh? Mogollón de posibilidades y preguntas sobre la mitología de One Piece, la historia de God Valley, quién es Sim de verdad, la complejidad de los D, el mundo antes del siglo vacío. Es alucinante la de capas que se están descubriendo. Totalmente de acuerdo. Más allá de si el malo final es uno u otro, lo guay es cómo estas revelaciones nos obligan a repensarlo todo, a conectar puntos de formas nuevas. Demuestra lo increíblemente rico y bien construido que está este mundo. Nos deja, sobre todo, con ganas de seguir leyendo, de buscar más pistas para intentar resolver estos misterios que son fascinantes.